Ya estamos en condiciones de poder comenzar. Buen día a todos, buen día. Hoy tenemos la visita de Martín Odara. Martín es director de cine, es continuista. Por ejemplo, fue continuista en Besos en la Frente, una película en 1996. Asistente de dirección en Nueve Reinas, en el año 2000. Director de cine y guionista de La Señal del 2007 y director de cine y guionista de Nieve Negra en el 2017. Así que, bueno, bienvenido Martín, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Contamos hoy con la presencia de 120 estudiantes de la especialidad de producción de medios de la comunicación, así que, bueno, muchísimas gracias por tu espacio. Lo dejamos a Fede, que va a seguir a comenzar con la entrevista. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Te comento que hay chicos de tercero, cuarto y quinto, o sea, de toda la cursada de medios. Estaba viendo que en tu currículum aparecen proyectos de distinto tipo, pero hay dos cosas que me llamaron particularmente la atención, o una, digamos. En películas como Nieve Negra, o incluso que también trabajaste como asistente de cámara en un proyecto internacional de alto rango, como 7 años en el Tíbet, una película en la que actuó Brad Pitt, le comento a los chicos que filmó acá en Argentina. Bueno, ahí aparecen como escenarios naturales muy marcados, ¿no? La montaña, sobre todo, bueno, también en el aura, que ya vamos a hablar de eso en un ratito. Y por otro lado, también trabajaste en películas hiperurbanas, el caso de Nueve Reinas, el caso de La Señal. Más allá de que algunos han sido proyectos hiperpropios y otros no tanto, digamos, ¿qué es lo que te interesa de cuán distinto es registrar entornos urbanos a registrar entornos naturales? ¿Cuánto cambia eso? A ver, eh, primero buen día a todos. Hay unas par de caras que conozco. No, bueno, a ver, en los proyectos que no son de uno trabaja como trabaja en cualquier trabajo, ¿no? En el caso de 7 años en el Tíbet, fui tercero de dirección, no en cámara, sino tercero de la tercera ayudante de dirección, porque había un equipo muy grande de dirección, éramos como 12, eran 3 que eran ingleses, 3 que eran de Tíbet, que estaban sobre todo para ayudar a cuestiones para que hagamos las cosas como es en el Tíbet, digamos, desde cómo se movían los extras, etc. Y después éramos 8 o 9, fácil que éramos argentinos. Pero bueno, 7 años fue un proyecto diferente. Después yo creo que hay una diferencia en cómo uno trabaja algo que es muy ciudadano o citadino, o la imagen de una ciudad a la imagen de un entorno natural. Si bien obviamente cada historia merece lo suyo y cada historia tiene su ambiente, nosotros, por ejemplo, en el caso de Nueve Reinas, Fabián, que fue el director, Fabián Bielinski, que fue el director, él quería esta sensación de microcentro en donde los personajes se mueven caminando todo el tiempo. Entonces eso hace que la ciudad esté muy presente y sea un personaje más, ¿no? de la, de la historia. Después, por ejemplo, en el caso de Nieve Negra, el entorno es un entorno de montaña y que tiene que ver con la historia, y entonces también el paisaje se convierte en parte en personaje de la historia. Sí, yo creo que, bueno, ahí depende de la ciudad, depende del lugar, pero yo creo que hay algo en la estética
que uno trabaja con respecto al lugar en donde está filmando, ¿no? No es lo mismo la estética que uno va a trabajar, por ejemplo, no sé, en el desierto, como es en Lawrence de Arabia, donde el paisaje y el entorno, hay una forma, digamos, o en esa película hay una forma de filmarlo, y otra cosa es cuando uno filma en la ciudad, en donde, por ejemplo, por empezar, uno tiene objetos que están más cercanos, ¿no? Los edificios forman perspectivas diferentes que la naturaleza, entonces uno puede trabajar con eso, puede trabajar con la cantidad de extras de gente que hay en las ciudades. Sí, hay algo en la imagen que uno tiende a trabajar diferente si está en un entorno natural o si está en un entorno de ciudad, digamos, ¿no? O de pueblo, que también es esa cosa intermedia, como en París, Texas, que de repente generó una iconografía tan fuerte que después hay cientos de películas que han vuelto un poco a ese lenguaje, ¿no? A la cosa muy ortogonal con respecto a los edificios, en ese caso sí, son edificios igual. Pero, Sí, con respecto a Nieve Negra, me intriga saber si el proyecto nace del título o desde dónde es que nace el proyecto, porque es tan fuerte el título en sí, Nieve Negra, que no sé, me imaginé que había nacido como de una imagen, de ver eso, como no. Bueno, sí, no. La, la idea es una idea mía que surgió de, no sé, una imagen que tenía, que era un cuadro que tenía mi bisabuela, el final de un duelo en la nieve, entonces había nieve que estaba manchada de sangre. El título viene de un amigo, me lo sugirió un amigo mío que es creativo de publicidad, de agencia de publicidad, y porque bueno, él está viviendo en Estados Unidos, y entonces me comentó que en Estados Unidos la nieve cuando está manchada, cuando está junta, se mezcla con el barro y se hace como esa cosa medio asquerosa, charcolienta, le dicen Black Snow. Y bueno, de ahí surgió, yo no sabía qué título poner a la película, teníamos un título que no nos convencía con el guionista, qué sé yo, y cuando mi amigo me sugirió eso, nos venía... Además hay algo muy extraño que es cuando uno sangra o tira sangre sobre la arena, sobre la nieve, en primera instancia parece negra la sangre. Entonces, después el rojo de la sangre va tiñendo bien el agua de la nieve, pero en primera instancia cuando cae, apenas cae, parecería ser negra. Es algo que también descubrimos en las pruebas de cámara. Así que, Mirá, y qué fuerte porque además te está contando una historia familiar pesada, ¿no? bueno, sí, la idea, espera, que me voy a poner algo que no refleje porque me está reflejando acá, me está matando. Gracias. Sí, sí, por eso me parece que cuando mi amigo me sugirió el título, nos cerró por todos lados el título, porque la historia, por la imagen de la sangre en la nieve, por esa cosa de algo que es puro como la nieve, siempre se lo tiene en consideración como algo puro, no es puro, y además por esta cosa de, de que es una contradicción en sí misma, ¿no? La nieve es Sí, blanca. Entonces, sí. sí, Hay otra cosa que estuve investigando que no sabía, la verdad, es que, y es interesante esto para que le comentes a los chicos, el rodaje, que digamos, uno ve la película, sucede en el sur, pero en realidad el rodaje fue en el sur, pero también en Europa. sí, ¿Cómo? bueno, todos los exteriores están hechos ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Andorra, ¿no? En Andorra. Andorra, ¿no? En Andorra. Todos los exteriores están hechos en Andorra, construimos el exterior y algunos pocos elementos del interior, lo construimos en un parque nacional en Andorra, y después todo lo que es el interior de la cabaña está construido acá en un estudio. Y lo que hicimos fue, en vez de usar, no sé si conocen
los green screen o blue screen, que es una pantalla que se pone una tela y luego ese green o ese blue se convierte en una imagen X, se sustituye. Nosotros en vez de usar eso usamos el viejo sistema de poner fotos, porque te da mucha más libertad al movimiento, en el momento de hacer movimientos de cámara dentro del decorado que estás filmando. Porque si no tendrías que hacer una cantidad de mediciones para que el fondo se mueva acorde a cómo se mueve la cámara en el interior, y depende de la lente que tengas, y depende de un montón de cosas. Entonces nosotros tomamos fotos en cada una de las ventanas en la casa original en Andorra, y sacamos impresiones de las fotos de, si yo no me equivoco, eran como de 10 metros por 12 metros, cosas así. Gigantes eran. Y bueno, cada vez que se ve el interior de la cabaña, un exterior, son fotos del paisaje. Pero lo que hicimos fue, hay ciertos momentos en donde está mezclado el uso de la ventana, por ejemplo, no sé, bueno, para aquellos que hayan visto la película, hay un momento en donde Leo Sbaraglia está en el altillo, se acerca a una ventana y ve que está su mujer hablando con Ricardo en el galpón, ¿sí? Entonces, nosotros construimos en la cabaña en Andorra esa ventana por donde él mira, la parte de adentro está construida perfectamente como luego la construimos acá. Entonces el plano de él, sobre el hombro, el over the shoulder de él, mirando hacia el exterior, está filmado en Andorra. El contraplano de Leo, mirando, está filmado en Buenos Aires, en el estudio, y el reflejo del paisaje en el vidrio es el reflejo de la fotografía. Entonces esa unión de cosas es donde al espectador le estás mintiendo, y donde si funciona la mentira ahí, ya está, después funciona todo, funciona que la cabaña está en el mismo lugar que cuando ves en el exterior la cabaña. Fue muy divertido de hacer y fue muy... es un desafío también, porque también uno tiene que ponerse en la cabeza cómo va a funcionar y cómo hacer funcionar la mentira, ¿no? Que siempre es una de las cosas más difíciles. Y además teníamos como una reticencia de toda la parte de producción, de todo el equipo de producción, de los productores, de usar fotos en vez de usar un green screen. Hasta que después de muchas charlas lo convencimos, porque si uno filma, uno tendría que haber filmado al revés, tendrías que filmar primero el interior, tomar registro de cada uno de los movimientos que haces, y luego filmar, no sacar fotos, sino filmar los exteriores usando lo mismo que usaste en interiores. Bien. Vos codirigiste la película La Señal con Ricardo Darín, y después hiciste, bueno, Nieve Negra, que Ricardo Darín protagoniza como actor. Quería preguntarte dos cosas. Una es cómo fue ese vínculo con el actor con el cual antes fuiste codirector y después fue protagonista de tu película. Y lo otro que te quería preguntar era en relación a los códigos, algo que estamos viendo mucho con los chicos de quinto, hablamos mucho del policial negro como un género muy, muy particular, que tiene como su código propio, su espíritu propio, su visual propia, y que además se da tanto en La Señal, de manera más pura y dura, como un policial negro, y en Nieve Negra con otros condimentos, ¿no? Bueno, quería preguntarte esas dos cosas, sobre lo de Ricardo Darín y esto del policial negro. Bueno, a ver, con Ricardo nos conocemos desde hace muchos años. De hecho, siempre nos reímos porque cuando yo era ayudante de dirección, trabajamos en un comercial en donde el chino Darín tenía 5 años. Saquen la cuenta de cuántos años tiene el chino y van a ver cuánto que nos conocemos con Ricardo. ¿Cuál es el supermercado? El del supermercado Tía, exactamente. Ahí va. Y después, bueno, trabajamos juntos en El Faro,
Ricardo actual, yo hacía la continuidad en El Faro, de Eduardo Miñona. Cuando hicimos Nueve Reinas, bueno, después hicimos Nueve Reinas, ahí generamos como un vínculo más cercano. Él era muy amigo de Fabián. Cuando hicimos El Aura, bueno, cuando Fabián hizo El Aura, yo fui el director de segunda unidad, ¿sí? Yo era muy amigo de Fabián y me había metido mucho en el guión, y cuando filmaba en Bariloche, estuve 15 días en Bariloche haciendo segunda unidad, y era típico, todas las noches que podíamos, cuando terminamos de trabajar, íbamos a comer Ricardo, Fabián y yo, los tres juntos, y entonces se hizo una unidad. Cuando Fabián falleció, es como siempre decimos con Ricardo, que lamentablemente la muerte de un amigo en común nos unió más entre nosotros, y nos hicimos muy amigos. Cuando Ricardo iba a hacer La Señal con Eduardo Miñona, Eduardo fallece también, lamentablemente, y le dicen a Ricardo si quiere dirigir. Ricardo dijo que sí, a los 15 días me llama y me dice, me tenés que salvar, me metí en un quilombo. Dije que sí, que voy a dirigir la película y no tengo ni la más puta idea cómo hacer. Me tenés que ayudar. Y le dije, sí, obvio. Además, se da una circunstancia, es muy gracioso porque tiene una cantidad de coincidencias o de no coincidencias o cuestiones que son determinadas, no sé cómo sería. Cuando terminamos de leer El Faro, de hacer El Faro con Eduardo Miñona, mientras la filmación del Faro, mi viejo falleció. Y entonces tuvimos una relación con Eduardo Miñona muy, muy cariñosa, era un gran tipo. Cuando terminamos, él sabía que a mí me encantan los policiales negros, y ahora de a poquito soy un fanático de los policiales negros. De hecho, tengo una biblioteca igual a esta acá, del otro lado que ustedes no ven, nada más que de policiales de serie negra. Y me dijo, no, te voy a regalar el libro que acabo de editar. Y me regaló El Faro, me regaló La Señal, que lo acaba de editar, que es un policial negro. Cuando terminé de leerlo, llamé y le dije, che, buenísimo, la verdad que merecería hacerse una película. Sí, vaya, ya veremos, no sé qué. Bueno, muchos años después, sucede que Ricardo me llama y termino dirigiendo la película basada en la novela que Eduardo me había regalado. Bueno, eso es eso. Después, bueno, y la relación con Ricardo siempre es, siempre está ahí, apoya y es, la verdad que es un placer trabajar con él, filmar con él. Es un tipo que desde el comienzo se sienta con el guión y te empieza a torturar para mejorar el guión y todo el proyecto, ¿no? Eso es así. Y después, bueno, film noir, de la serie negra, del policial negro, no sé, creo que hay tanta literatura escrita que voy a ver si puedo resumir un poco. La Señal, cuando Ricardo y yo tomamos La Señal, teníamos charlas de, bueno, ¿qué película vamos a hacer? ¿Vamos a hacer la película que quería hacer Eduardo o vamos a hacer la película que queremos hacer nosotros? Eduardo no la estaba llevando hacia un film noir tan clásico, sino más una cosa más de relación de amistad, etcétera, más en su línea, digamos, de películas. Si bien había hecho un par de policiales también. Y bueno, nada, la mujer de Eduardo nos dijo, miren, Eduardo hubiera hecho una película, ustedes hagan su película. La película de ustedes es la película. Bueno, y entonces, basados en eso, nos inclinamos mucho más al cine negro, al film noir, sobre todo por mi gusto en ese género, que es un género que tiene ciertas características, ¿no? Como, por ejemplo, una de las características es que en el 98% de los casos, el protagonista, el que lleva la historia, no es un policía, o un detective, a diferencia de los policiales clásicos, como podría ser Sherlock Holmes o Hercule Poirot de Agatha Christie y otros miles que hay, ¿no? Por lo general siempre es un detective privado que se ve metido en problemas que le son ajenos y se termina metiendo de más. La no presencia de la policía o la policía como algo corrupto.
se ven sobre todo en el film noir más clásico de los 40, de los 50, se ve como una situación casi paranoica del protagonista, que tiene que ver un poco también porque la serie negra americana, que empezó, podría decirse, con Hammett y Chandler, Sí, después. Chandler. Sí, Chandler, pero bueno, Hammett es como la llave, ¿cómo se llama? La llave de cristal sería quizás el primero, ¿no? Serie negra 100%, podría decirse. Existe esta cosa de esta crítica al establishment en el film noir, ¿no? Esta cosa de ser perseguido por el establishment. Casi siempre hay algún rico que persigue a, inclusive una hija de él, por ejemplo Chandler, la hija menor. Siempre hay algo oscuro en los personajes, inclusive el detective Philip Marlowe, el detective de Chandler tiene algo oscuro. Entonces, un poco basado en todas estas cosas, decidimos con Ricardo, llevar hacia allá, hacia ahí el film noir. El film noir tiene también esta cosa de usar mucho la oscuridad, las sombras, usar unos tiempos un tanto lentos, digamos, no son policiales de acción, sino son más bien de personajes. De hecho, nosotros hicimos un intento, más de un intento, tuvimos bastantes charlas y peleas y discusiones con la gente de Disney, que era la distribuidora, de hacer la señal en blanco y negro. En esa época era impensado salir al cine con una película en blanco y negro, hoy es algo más común, sobre todo 2 o 3 años después El Artista ganó Mejor Película en los Oscars, y hay un montón de películas ahora blanco y negro, etc. Pero bueno, quisimos inclusive llegar a hacer eso con Marcelo Camorino, que fue el director de fotografía, logramos ese intermedio, y yo insistía mucho en hacerlo en fílmico, lo hicimos en un video que todavía en el 2006, que es cuando filmamos, no estaba listo para hacerse lo que uno quería, y la imagen podría haber sido mucho mejor si inclusive decíamos filmémosla en 16, hagámosla más barata, hagámosla más noir todavía. Bueno, no sucedió. Es parte del trabajo, ¿no? Digamos, hay cosas que uno logra convencer, y más vale saber qué batalla perder para ganar la guerra que perder todas las batallas e inclusive la guerra. Entonces dijimos, bueno, aboquémonos a que el lenguaje sea film noir y tratemos de tener la imagen lo más cercana posible al film noir. Yo creo que igual el trabajo de Marcelo está buenísimo, y tiene como un acercamiento muy clásico al film noir, porque también también hay otro tipo de film noir que es, por ejemplo, Chinatown. Chinatown es por excelencia el neo-film noir, ¿no? El film noir está hecho en el 72, 73, si no me equivoco, y es como una reescritura del lenguaje de film noir llevado a los 70, ¿no? Pero tiene todas las características, es la misma, es un detective privado que se ve metido en una cuestión familiar. De hecho, Chinatown le debe a la hermana menor de Chandler no sé, un montón. Pero bueno, el film noir es... y después, cuando hago las Nieve Negra, y hay algunos elementos del film noir, porque es uno de mis géneros preferidos, o sea, creo que es... desde cuando empecé a ver cine, digamos, de los 13 o 14 años, es uno de los géneros que más me atrapó. Tengo como una colección de películas de film noir, y no sé muy bien por qué, será que me ha atrapado, pero seguramente en Nieve Negra hay bastantes elementos. Bueno, quizás toda la cuestión familiar tiene que ver. Recuerdo que hay muchas películas, bueno, Chinatown de hecho también tiene el tema del incesto como la gran resolución del conflicto, ¿no? Y hay algo, bueno, sí, en la imagen que... Lo que pasa es que también ya ahora es como muy difícil, ¿no? Decir,
algo que maneja sombras y oscuridad, que maneja luz, el contraste fuerte entre la luz y la sombra, sea film noir, porque eso era antes muy típico entre los 40, 50 y 60, que ese era el lenguaje destinado al film noir, ¿no? Esa cosa de los personajes que están en la sombra, quién está en la sombra, quién está en la luz, que venía de el expresionismo alemán en los 20, ¿no? En el 18, 1920, 1918. Pero ahora, digo, encontramos, porque ese tono en los 40, 50 era impensado para un drama, ¿no? Pensemos que Hollywood en esa época lo que era color era súper color, todo lo que era comedia era súper brillante, lo que era musical era súper brillante, el drama era como un intermedio. Mucha de la gente que hacía drama hacían film noir, por ejemplo, Otto Preminger hacía mucho drama y al mismo tiempo hizo quizás un clásico del cine negro que se llamaba Laura. Laura no el aura, sino Laura, el nombre. Entonces, pero ahora me parece que, no sé, uno pone una serie o una película y se manejan los códigos visuales de film noir y no es un film noir, es un drama, por ejemplo, ¿no? Lo cual es interesante, cómo un código visual de un género propio en los 40 o en los 50 pasó a ser 40 años después, 60 años después, no más todavía, pasó a ser el lenguaje visual de algo de otro tipo de género, ¿no? Es bastante interesante. Totalmente, totalmente. No puedo dejar de preguntarte por Nueve Reinas, que se están cumpliendo 20 años ahora del estreno. Creo que por estos días, ¿no? Es justo... Sí, el 28 de agosto creo que fue. Perfecto, sí, cae como anillo al dedo. Preguntarte, sobre los chicos, los que no hayan visto Nueve Reinas, seguramente la conocen más por el meme de Ricardo Darín diciendo este país se va a la mierda, no sé, seguramente lo habrán visto alguna vez, aunque sea ese meme. Los que vieron la película sabrán que es una película increíble y que además cambió bastante lo que era el cine industrial acá, o cómo era visto por parte del público. Fue un bombazo de taquilla, fue una película muy, muy llamativa, que también se hicieron relecturas sobre si la película preanunció un poco la crisis social que iba a haber en el 2001. Pero te quería preguntar un poquito sobre por qué es tan especial Nueve Reinas, cómo la ves hoy en día, el traspaso que después hubo a El Aura, de Fabián Bielinski, que fue un cambio, no de 180 grados, pero un cambio abrupto. Sí, te diría 170 casi. 179. Sí. Y si Nieve Negra tiene algunos componentes, digamos, la podríamos ver en cierto sentido como una continuación de Laura, en cierto sentido. Sí, mirá, a ver, ¿por qué Nueve Reinas 20 años después sigue siendo lo que es? No, la verdad que yo no tengo una respuesta. No, el otro día lo hablábamos justamente con el que fue el continuista de la película, que es uno de mis mejores amigos, sigue siéndolo, y no, o sea, no lo podemos, es como muy difícil de poder analizar, la verdad que no lo sé. Yo he caminado por las calles de Madrid con Ricardo, y los españoles diciéndole líneas del personaje de Ricardo en Nueve Reinas. O sea, es una cosa que no se puede entender. La línea de Ricardo de lo que falta son inversionistas, lo que sobran son putos. O sea, eso es como... Entonces, es como muy raro, no sabría decir. Es verdad que en su momento, como vos decías bien, Federico, fue una película muy disruptiva porque logró que el público sepa, y también el cine en un punto, los realizadores, que se podía hacer una película de género, una película en donde no hacía falta hablar de política, en donde no hacía falta hablar de cuestiones sociales de forma directa, porque también yo creo que quizás una de las cosas que hace que la película sea
tan recordada y que siga teniendo el mismo éxito y que la sigan pasando en la tele y que la gente la ve y que pero es esa cosa que tenía Fabián. Fabián era un tipo muy político, muy intuitivo, y yo creo que la película habla de ciertas cosas, pero como no las habla de forma directa, tiene eso que para mí es una de las cosas más interesantes del cine, ¿no? El poder y que el film noir lo tenía, volviendo al film noir, que es, Fabián también era un gran amante del film noir, esa cosa de hacer una crítica social o de hablar de algo social o político, no de forma directa, ¿no? De hecho, y yo creo que Fabián también, al ser un tipo, un hombre político, digamos, supo leer, y de hecho, lo que muestra Fabián, que pasó en los comienzos del 2001, como que esta que dicen la gente se anticipó a la crisis, que no era otra crisis diferente a crisis que él había vivido cuando era chico, como esta crisis que todos ustedes, los chicos que están acá reunidos, están viviendo ahora o viendo ahora, es la misma que nosotros, los viejos que estamos en el Zoom, vivimos en el 2001, digamos, con pequeñas diferencias, esa cosa que tiene el país que es cíclico. Entonces, yo creo que también pasa eso, ¿no? Esa cosa de justo, de hablar de algo, no de forma directa. El salto de Fabián a Laura fue un salto que le costó, lo voy a decir rápido y pronto, un huevo y medio. Le costaba pasar, le tenía miedo a pasar, miedo en el buen sentido, en el sentido común que tenemos todos, pasar a ser algo más personal y que el público no lo reciba como había recibido Nueve Reinas, o que esperaban que seguir esa línea de policial ingenioso, trabajo de relojería junto con humor. Porque Laura no tiene humor. Y para mí, de hecho, Laura es infinitamente superior a Nueve Reinas. Para mí Laura es un peliculón. Tiene detalles cinematográficos que son excepcionales. Por ejemplo, cuando es el robo a la fábrica, y todo el robo de la fábrica está contado desde el punto de vista del personaje de Ricardo, que está sentado en un auto afuera. Y lo único que hace es, con el sonido y con uno que salta por una medianera y no sé qué historia. Ahora bien, si hay cosas en común con mi película, y sí, digamos, sería estúpido, necio decir que no. Primero porque hay cosas de Laura que yo lo ayudé a Fabián a escribir, compartíamos gustos similares, siempre fue igual. También hay cosas personales, siempre fui un fanático de la montaña. No vivo en la montaña porque vivo acá, si no viviría en la montaña y sería el personaje de Salvador, del personaje de Ricardo en la película. Sí, hay cosas en común, porque yo creo que también uno se nutre de muchas cosas, se nutre de lo que lee, de lo que ve, de las personas con las que trabaja. Y yo creo que también hay cosas que uno hace inconscientemente en las películas, un poco. Por ejemplo, para aquellos que hayan visto La Señal, no sé, bueno, es bastante imposible saber quién vio La Señal y quién no por medio de este método, pues levantar la mano no existe, pero bueno, en el final de La Señal, la muerte del personaje de Ricardo y la despedida que le hace, ¿cómo se llama? Diego, eso no está en la película. Eso no estaba en la novela, ni estaba en el guión que había escrito Eduardo Miñona. Y Ricardo y yo sentíamos que el personaje, que era más noir todavía, sí, la protagonista lo mataba y todo lo que había hecho él fue en vano y él termina muerto y el amigo lo despide y qué sé yo. Y lo hicimos porque nos parecía que eso era la línea que tenía que seguir los personajes. Y un día estábamos sentados con Campanella, y Campanella nos hizo ver
que eso se parece bastante a una despedida en común que teníamos nosotros de nuestro amigo Bielinski, que había muerto 2 años antes de que nosotros hiciéramos la señal. Entonces yo creo que hay un poco de esas cosas, ¿no? Uno mezcla lo que sabe, lo que quiere, lo que aprendió, lo que vio, y hay veces que uno lo pone y otro no lo pone. Por ejemplo, tengo un amigo que, esto es rarísimo, tengo un amigo que la mujer es hija de desaparecido, de los dos, ¿no? El padre y madre están desaparecidos. Y la lectura que hizo ella de Nieve Negra es que es una película sobre desaparecidos. Porque el hermano menor de él está enterrado en un bosque, en el medio de la nada, en donde nadie sabe, solamente sus 2 hermanos saben dónde está, o sea, muy poca gente sabe dónde está. Se hizo una interpretación que para mí es válida y no válida, o sea, no es su interpretación sobre la película. Me pareció, la escuché, me pareció súper interesante. Ahora me preguntaba, ¿por qué hiciste una película sobre desaparecidos? No, la verdad que no. Pero inclusive, volviendo a la primera pregunta, la mujer de mi amigo me dice, pero hasta el nombre, Nieve Negra, NN. Es como designamos a los... ¿Qué sé yo? Me podría hacer el intelectual de izquierda y decirte que sí, que quise hacer una película sobre desaparecidos, pero no lo quise. Pero bueno, no sé. Bueno, hicimos un recorrido amplísimo de tu trabajo y creo que incluso nos quedamos cortos. Querría hacerte una pregunta recontra obvia, pero me parece que puede llegar a ser bastante rica ahora. ¿Estás viendo series? ¿Ves series? ¿Y qué recomendarías ahora? Viste que la típica pregunta que se hace. Mira, cada vez veo menos series. Porque me aburre ya la metodología narrativa, digamos, o esta cosa de que una idea puede seguir por 8 capítulos o 10 capítulos de 50 minutos, 500 minutos. Yo no noto mucho esa falta de síntesis, ¿no? O sea, lo que siempre digo, y que me lo habrá escuchado decir alguno, es: no todos somos Dostoyevsky. Cada novela de Dostoyevsky tiene 2000, no sé, bueno, todas no, pero bueno, Crimen y Castigo, tiene 2000 páginas, cada página es espectacular. Bueno, nadie tiene ese poder de... entonces yo me encuentro frente a las series, que son muy pocas las series que me satisfacen, y que no digo, acá hay 2 capítulos que si no están, no pasa nada, no sucede nada si saco esto. Entonces es como que veo que es una carne que tiene mucha grasa, ¿no? Que uno la podría desgrasar y le sacás mucho. Sí cada tanto encuentro alguna cosa que es interesante. Por ejemplo, una que terminé de ver ayer se llama I May Destroy You, que está en Netflix, en HBO, muy interesante. Creo que también las series de a poco, las streamings, hay algunos guionistas, algunos directores que logran vencer un poco al sistema y generan cosas diferentes, como dicen, por ejemplo, un policial en donde los capítulos duran 30 minutos, algo que era impensado porque 30 minutos estaba designado siempre a la comedia, al sitcom. En Homecoming, que es una serie de Amazon de hace unos años, la primera temporada es buena, la segunda es mala. Logra hacer un policial de 30 minutos cada capítulo. A mí me cuesta mucho, cada vez me cuesta más ver series. La verdad que pongo series y las abandono. Volví mucho a las películas clásicas, a buscar películas. También es interesante ver cosas que no son buenas a veces, para tratar de aprender por qué no son buenas, o por qué no funciona. Mejor dicho, bueno y no bueno es medio raro. También, igual yo hago una distinción, cuanto más viejo me vuelvo, hago una distinción entre lo que me gusta, lo que me parece bueno. Hay películas que son malas, y sin embargo yo soy fanático. Para mí, por ejemplo, cualquier película que sucede en un submarino ya empieza con 5 puntos. Entonces cualquier bosta que más me pongas que sucede en un submarino ya tiene 5 puntos. Después tenés Das Boot, que tiene 11 puntos directamente. Pero bueno,
Esas ya son como las, ¿no? Si te gustan los dulces, cualquier torta te gusta. Es así. Pero bueno, después acabo de ver, estoy terminando una que se llama Devs, una serie que está en Fox, que está escrita y realizada. A mí igual las series que más me llaman la atención o me terminan interesando son aquellas que el guionista es el mismo o el director es el mismo en todos los capítulos. Porque lográs ver una intención, ¿sí? En algún punto. Obviamente hay series que tienen varios directores y son geniales igual, como, no sé, Los Sopranos, por ejemplo, pero últimamente me parece que, porque todas esas son series viejas, últimamente noto que las series más interesantes son aquellas que tienen dos directores como mucho, en donde ves que hay una unión, por ejemplo, no sé, Top of the Lake, Jane Campion y Garth Davis, son los dos directores, cada uno de grosso en su qué sé yo, hay como una unión ahí interesante. Pero bueno, vi esta Devs, que es de Alex Garland, que había hecho Ex Machina, y es interesante ver porque tiene como cosas, es muy interesante, muy intelectual, él está enroscado todo en cuestiones físicas, de física todo el tiempo, y filosóficas. Pero es interesante ver cómo la serie tiene ciertos errores en el detalle, y lo hablaba el otro día con un amigo también, en los pequeños detalles tiene un par de errores, de cosas que voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto si podías hacer lo otro? Y no te influía en nada. Y me parece que lamentablemente, o no sé, tampoco quiero sonar a los viejos que dicen los tiempos de antes eran mejores, antes el detalle era algo que se valoraba, y el detalle, el prestarle atención que cada detalle funcionaba, hacía el todo. Y ahora tengo la sensación de que el todo importa más que el detalle. Y casi me parece que es una cuestión que la llevaría hasta la vida. O sea, todo es más importante estar conectado en las redes que si el detalle de si las redes me saca tiempo de otra cosa. O si la red me lleva a sí o sí querer ser, voy a dar ejemplos, sí o sí querer ser flaco, o sí tener el pelo así. Y, o sea, importa más el todo que el detalle. Y me parece que un poco en las series pasa eso. Importa más que dure 10 capítulos y que yo la vea y que la pueda ver de corrido, así el detalle, si la historia, si cómo la historia se desarrolla, está bien o funciona o no funciona. Después, por ejemplo, me gustó mucho una serie que se llama Perry Mason, que es cine negro, súper, pero recontra clásico. O sea, no hay un plano que no sea clásico. Un plano que no sea clásico. Un diálogo que no sea clásico. Y a mí me gustó, qué sé yo, son cosas que funcionan. Yo creo que uno tiene que trabajar mucho sobre lo que le gusta por un lado, lo que le hace aprender por otro, cuando uno va a trabajar en cine o se quiere dedicar a esto, hay cosas que quizás uno, por ejemplo, a mí, Lars von Trier, no me gusta. No me gusta salvo Melancolía me parece genial, y quizás Europa, bueno, no sé, pero no me gusta. Ahora, de ahí a decir que no es bueno, o que no es interesante, o que no es disruptivo, o que es un director del cual uno tiene mucho para aprender, son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que a los chicos que se van a dedicar a escribir, o ser directores de fotografía, o trabajar en cine como directores, o productores, o lo que sea, hay un montón de cosas que quizás no son del gusto de ustedes, pero que está bueno ver, está bueno leer, está bueno. No soy un fanático de la pintura, bueno, igual está buenísimo sentarte, si puedes ir al museo mejor, si al museo mejor, diferente. No podés sentarte con el libro, no tenés el libro, están todos los museos online, sentarte y ver, y leer, y decir, ay, ¿por qué la perspectiva era así? ¿Y por qué esto es así? Y leer, y el film noir, me interesa el film noir, bueno, ok, a ver, ¿qué leo? Leo Chandler, leo este. Por ejemplo, todo el mundo ahora está como loco con las series porque se inventó el Scandinavian Noir, ¿sí? El Scandinavian Noir empezó con las series de Netflix, chicos, se los quiero decir. Empezó en 1962, cuando esta pareja, cuando esta pareja de escritores
escribió este libro, que se llama Rosiana, de Sowell y Howe, que era una pareja de escritores, hombre y mujer, que escribió este libro, y en este libro, que es de 1962, si no me equivoco, 3, empezó la tradición de lo que, 65, de lo que ahora se llama el Nordic Noir. El Nordic Noir existe escrito antes, no empezó en Netflix con una imagen oscura, densa, etcétera, etcétera. Entonces digo, son cosas que está bueno transmitirle a los chicos que quieren trabajar en esto, o en cualquier cosa también. La verdad que me parece que el poder mi mujer siempre me carga porque yo veo cualquier boludez que vea y escucho algo y me meto en internet y empiezo a investigar o voy a algún libro que me acuerdo de, no sé qué cosa. Creo que la curiosidad es fundamental. O sea, cuando, por ejemplo, le dicen, no, porque esta es la nueva serie Nordic Noir de no sé qué cosa, de Netflix. Sus errores, pero bueno, es un buen lugar para empezar. No es tan terrible tampoco. No es Goebbels contándonos si existieron los campos o no existieron los campos. Tiene un par de errores y nada más. Wikipedia. Pero bueno, me parece que esto es importante, ¿no? Tratar de entender que si uno quiere trabajar en... El cine tiene esa cosa de unir cosas de varios artes, y creo que es importante saber, no saber de todo, porque poca gente sabe de todo, pero por lo menos tener la curiosidad, ¿no? Decir, ¿por qué, no sé, por ejemplo, París, Texas y Hooper, qué relación tienen? ¿Sí? O, por ejemplo, pues nosotros hay algo que los directores hacen, que es trabajar como en la imagen, qué imagen voy a tener en una película, qué quiero hacer con una película. Por ejemplo, yo en Nieve Negra tenía siempre una imagen de un pintor que se llama Andrew Waite, que es un pintor americano contemporáneo, creo que murió hace muy poco, 2009, si no me equivoco, 11, por ahí. Que si uno ve las fotos, ve los cuadros de él, tiene una relación con la película, con Nieve Negra. De hecho, el hermano menor, que es al que matan, está vestido igual que en una pintura de Andrew Waite. No sé ni por dónde empecé, pero cómo terminé acá, pero nada, un poco transmitir esa cosa, eso que me parece que es importante y que sí, a veces, bueno, a veces es aburrido leerla, no sé, Newton, y sí, está bien, se los compro, pero es importante saber que la gravedad, ¿no? Todos los cuerpos se atraen, todos los cuerpos tienen masa, etc. Es importante, si uno va a hacer cine, trabajar en cine, es ver películas viejas, te pueden parecer aburridas, bueno, pero no importa, o sea, hay un momento en donde uno lo tiene que tomar casi como un estudio, digamos, que es lo que es que nadie te va a obligar a sentarte enfrente con una pistola a mirar todo Tarkovsky. Bueno, pero me parece que es importante que no quedarse solamente con lo que está ahora, con lo que yo puedo acceder en ver en Netflix o Amazon, lo que sea que uno tenga, sino ir un poco más atrás, y esto que dice Federico, bueno, el film noir, estaría buenísimo que también esto, y se metan a ver cuáles son las 10 películas más importantes de film noir. Listo, a ver, son difíciles de conseguir, bueno, algunas están, hay un lugar que se llama Cubit TV, que tiene un montón de clásicos, que es espectacular y es muy barato, cuesta 400 pesos por mes, si no me equivoco. Y tiene un montón de clásicos que uno puede acceder, qué sé yo. Me parece que es importante volver para atrás, para que uno podría decir, no, bueno, pero yo quiero hacer algo nuevo. Bueno, pero les aseguro que todos los que hicieron algo nuevo, Picasso, antes de pintar una nariz acá y la nariz mirando para el otro lado, sabía dibujar perfectamente
solamente un rostro. Y Godard y Truffaut, antes de hacer disruptivo el lenguaje y la narración, habían estudiado y sabían cómo Hitchcock perfectamente estructuraba cada una de las cosas. O Lars von Trier también, digamos. Y me parece que es importante conocer el lenguaje que uno va a trabajar, todos los aspectos, para poder romperlo o no, o para poder decir, como hace Tarantino, dicho por él mismo, que a él agarra un pedazo de acá y le saca una película coreana no sé qué, y mete esto de western y hace toda una cosa, una licuadora, y le pone un poco de él y salió el lenguaje Tarantino. Bueno, viste, te había preguntado mirando. Fede, Todo lo que respondiste. tengo una pregunta que fue casi desde el principio, Martín. ¿Qué importancia le das a la música y a la fotografía, vos como director? Bueno, lamentablemente de música, me encanta la música, me gusta, escucho casi todo, menos cumbia y todas esas cosas que escuchan ustedes, trap y todo eso, lo detesto, chicos, lo siento mucho, pero lo detesto, lo odio. Lo odio, lo odio, lo odio. Si pudiese ponerle a ustedes cada uno un poco de jazz, 1 hora por día, aunque los torture, lo haría. Que después me reclamen derechos humanos. Me chupan. Bueno, más allá de eso, a la cinematografía, la fotografía, para mí es uno de los elementos del lenguaje fundamentales para hacer cine o algo audiovisual. Soy un fanático de directores de fotografía, bueno, el film noir. Y de hecho, bueno, yo de muy chico hago fotografía, entonces antes cuando se revelaba papel y negativo lo hacía yo, entonces tengo como todos esos libros de acá abajo, son todo mi colección de libros de fotografía. Creo que es fundamental estudiar la imagen, la historia de la imagen, los encuadres, las fotos, todo es importantísimo. El tema de la música es un tema con el cual me peleo, porque hay películas que siento que tienen demasiada música. Me parece que cuando la música acompaña, funciona, que cuando la música quiere explicarte lo que vos tenés que sentir, no estoy tan convencido de que funcione, o de que a mí me guste, o de que a mí me funcione. O sea, cuando me quiere obligar a entender qué es lo que tengo que sentir, y en la imagen yo ya lo entendí, o ya lo siento, ahí a mí me genera como una duda, ¿no? O sea, si yo veo que el padre está viendo a su hijo muerto, y ya eso humanamente me llega, ¿para qué ponerme un violín triste encima, ¿no? Estoy diciendo cosas exageradas, extremas, pero porque el sentimiento humano ese yo ya lo... Me acuerdo, bueno, después lo que pasa también hay directores que son grandes, usan la música de una forma tan espectacular que paso al otro lado y digo, sí, una película que el primer fotograma, el último fotograma tiene música, es fantástica. Por ejemplo, Kubrick, casi todas sus películas tienen música de A a Z. Y siempre es fantástica. La música exacta, en el momento exacto. En Barry Lyndon tiene ese quinteto cuando sale, Barry Lyndon sale al balcón a robarle un beso a la que va a ser su mujer. Está sincronizado perfectamente con la música, parece un ballet, ¿no? Pero me acuerdo, ¿cómo se llama esta película? Perdido, es un policial con Tom Hanks, que Tom Hanks hace un asesino, con Paul Newman. Ay, puta madre. Sí. ¿Cómo se llama? No recuerdo, pero sé cuál decís. 2008, no sé, por ahí. Bueno, no importa. En una escena, no me la acuerdo tal cual, pero bueno, en la escena donde él entra y ve a su hijo, creo que lo levanta a su hijo para decirle que se tienen que ir, no me acuerdo qué sé yo, y en medio del diálogo, pum, le clava una música, y yo me acuerdo de estar en el cine y decir, ¿para qué mierda me pones esa música? Igual,
como todo, como muchas de las cosas, hay cosas que son completamente subjetivas y hay gente que le encanta que la imagen esté apoyada por la música y que le ayude a él, al espectador, a entender, ¿no? De hecho, siempre sueño con hacer una película sin música, para ver qué sucede. Nieve Negra tiene muy, muy poca música, de hecho, fui sacando cada vez más, y le seguiría sacando. Pero bueno, también es interesante, por ejemplo, hay un uso de la música, no música, muy interesante en la película de Sofía Coppola, la última que se llama, la anterior, digamos, la que es la remake de la película. De Clint Eastwood. Sí. Sí, la de las chicas que están en la casa, no recuerdo ahora. El Eh, huésped, el seductor. Seductor. El seductor se llama acá, en inglés se llama. Estoy buscándolo, un segundito. Bueno, en esa película no tiene de Big Youth, se llama El Seductor. Porque bueno, ellas viven en esta casa, en el sur, qué sé yo, no hay música, la única música que hay es algo que ellas tocan y algo que ellas cantan, si no me equivoco, pero no hay una música, un film score, un soundtrack compuesto para la película. Sin embargo, como a las 3/4 de la película, no me acuerdo qué sucede, aparece la música, y uno dice, a mí me sonó se acobardó, dijo, acá necesito poner música. La contra de esa es una de las que para mí es una de las grandes películas de los últimos 20 años, del 2007, que fue un gran año. Bueno, miren, mismo año, dos películas. Una, la de los Coen, No Country for Old Men, no tiene música. No tiene música toda la película. La música aparece en los títulos al final y usa como comienzo usa el reloj del coso. Bueno, esa es una. Nada de música, cero música. The Will Be Blood, mismo año, P.T. Anderson, música, 80% de la película tiene música, de hecho empieza con el paisaje muy parecido al de No Country for Old Men, y empieza con una cosa de Arvo Pärt, que es un compositor lituano, algo así, ucraniano. Digo, me parece que el uso de la música es fundamental. Sí, es decir, el uso de la música o de la no música, ¿no? La ausencia de música, son fundamentales. Es una de las cosas más difíciles, por lo menos para mí, de encontrarle la perfección y la unión perfecta, ¿no? De las dos cosas, de la imagen, de la historia y de la música. Cuando ese milagro sucede, me encanta. Lo disfruto. En la película de P.T. Anderson la música a veces es fantástica, o la música de Arrival, que es una película de ciencia ficción de Denis Villeneuve, la música la hizo un irlandés, Johansson. También es genial lo que descubrieron, lo que hicieron. También lo que pasa es que uno tiene que tener la suerte de tener un músico que sea arriesgado y que te dé lo que yo, que no soy un músico, porque es una de las cosas más difíciles, ¿no? Digamos, uno puede hablar de la imagen de la película y mostrar miles de imágenes y de fotos a los cuales uno quiere usar más color, menos color, quiere usar una composición exacta, quiere usar no sé qué, miles de referencias puede uno tener, pero por más que las referencias musicales siempre son difíciles. Por ejemplo, volviendo a Laura, cuando él viaja de Buenos Aires a Bariloche, ¿sí? La verdad es que empieza en el aeropuerto y todo eso. Sí. Mientras que editaban, Fabián había puesto el concierto de París de Keith Jarrett, ¿no? Y editaron con el concierto de París de Keith Jarrett. A lo cual, la primera vez que voy a la edición y veo eso, le digo, ustedes, por él y por el editor, están locos. Porque nunca van a poder poner, primero, para poner eso de Keith Jarrett, tenés que tener muchos millones de dólares. No lo vas a poder poner.
nunca vas a encontrar alguien que te componga algo que esté para vos al nivel de Keith Jarrett, que es quizás uno de los mejores discos de jazz, improvisado, ni siquiera, o sea, ni siquiera puedes recurrir a la partitura y hacer que alguien te lo toque, pues una improvisación, o sea, es de lo que le salió a Keith Jarrett en ese momento. Y dicho y hecho. Creo que Fabián lo volvió loco al músico de Laura, porque no había forma de que nada de lo que componga el pobre pibe le servía. Porque, o sea, porque era imposible, era tan grande, la referencia era tan perfecta, que bueno, está lo que está en la película y a la gente le parece que está bueno y esto, pero Fabián siempre me decía, es una porquería. Nunca es lo que... Y no, claro que no es Keith Jarrett. Obvio que es Keith Jarrett, le decía yo. ¿Entendés? No es que estás poniendo de referencia, no sé, la novena sinfonía de Beethoven. Está bien, no podrás comprar la versión de Von Karajan, pero sí podrás hacer que una orquesta te toque la novena sinfonía de Beethoven. Ya está. Pero bueno, digo, de la música... Y después, bueno, qué sé yo, no sé, hay compositores que son geniales, y hay directores que han usado la música como Hitchcock, por ejemplo, y su relación con Bernard Herrmann es espectacular. A ver, igual es como todo, todos los elementos que estén en una película son importantes y todo tiene que ver con, digamos, aquellas películas que funcionan y que son clásicos, funcionan porque todos sus elementos lograron unirse ¿no? En una cosa perfecta. Cuanto uno más sepa, cuanto uno más investiga, cuanto uno más se llena y se nutre de cosas, es mejor. Porque tiene más elementos para luego trabajar en lo que uno quiere expresar o lo que uno quiere hacer, ¿no? Es como, no sé, me parece todo es importante y yo entiendo, todos fuimos jóvenes, todos quisimos no aburrirnos y todas esas cosas, pero Dios, si podría darles un consejo, tampoco soy quien para dar consejos, pero uno de mis consejos sería ese, ¿no? Traten de ver y de escuchar y de entender aquello, inclusive lo que no les gusta, entenderlo. No, me aburre escuchar Bach. Bueno, no sé, ponételo, escúchalo, tranquilo, no lo escuches porque lo tenés que escuchar. Sentate, escúchalo, vas a ver que algo siempre que vos pensás que no te va a gustar, te va a gustar. ¿Sí? Por ejemplo, yo odio el trap, pero me río tanto escuchando una canción de Nicki Nicole, esa que dice, hacemos una llamada, total, no pasa nada. Me río tanto con esa canción, jugando con esa canción con mi hija, que bueno, que la escucho cada tanto, ¿entendés? O sea, no sé, me parece que es importante de eso, tratar de ver la mayor cantidad posible de películas viejas, nuevas, las nuevas entender, inclusive tratar de encontrar lo que no te gusta de lo que te gusta, ¿sí? Por ejemplo, esta serie que les decía recién, Devs, tiene cosas que me parecen geniales, tiene cosas que me parecen superiores, tiene cosas que no me gustan. O sea, saber entender que eso, lo mismo de antes, no es que me gusta todo y entonces todo me tiene que gustar. Hay algo que me puede gustar y cosas dentro de eso que no me parece que funcionen, no me parece que estén buenas. No sé, eso. Trataría de, por ejemplo, el otro día vimos con mi hijo, que va a la OR, tiene 13 años, vimos Apocalipsis Now, ¿no? Y habíamos ido al cine a ver Ad Astra, una película del año pasado, La Frontera de la Ema, qué sé yo, mi hijo es fanático de ciencia ficción. Y cuando terminamos de ver Apocalipsis Now, le digo, ¿te das cuenta de la relación que hay entre Ad Astra y Apocalipsis Now? O sea, es interesante también ver. Y no es que el director lo copió y no dijo, de hecho el director de la película dijo, sí, Ad Astra es Apocalipsis Now, junto con La Odisea y junto con, no me acuerdo ahora qué otra cosa más dijo. Entonces nada, le mostré, volvimos a ver a Ad Astra cuando le encargan a él la misión y cómo es que se parece a cuando le encargan la misión en Apocalipsis Now al personaje de Martin Sheen.
Digo, me parece que todas esas cosas son interesantes de buscar y de decir, esto se parece a esto, ¿por qué? Pero esto es robo, lo usó, mirá qué interesante cómo agarra el concepto de tal cosa y lo lleva a tal otra. ¿Por qué hay algo que me hace ruido? ¿Por qué me hace ruido? ¿Por qué, por ejemplo, en esta serie Devs, en un momento aparece un ruso que se manda mensajes secretos con otro ruso y los mensajes cuando te lo muestran al espectador están en inglés? Entonces decís, pero pará, si son dos espías rusos, ¿por qué se escribirían en inglés? ¿Entendés? No por eso la serie es mala, sino que es un detalle que a mí personalmente, y discúlpenme mi poco Piaget, me rompe las pelotas. ¿No? Decís, pará, dos espías rusos se escriben en inglés. Estupideces. Bueno, no quita que la serie sea interesante, sea buena, qué sé yo, pero está bueno ver de tratar de encontrar, nada, no sé, no cerrarse solo a lo que me dan servido, sino a buscar, digamos, no sé, por ejemplo, la relación que hay entre el comienzo de Soldado Ryan y las fotografías de Robert Capa en el día D. Se la dejo como tarea. Vean el comienzo de Saving Private Ryan, que creo que está en Netflix o no sé dónde, y busquen Robert Capa, día D, fotografías, y van a ver por qué Soldado Ryan está filmado al comienzo así. Y después mismo, Soldado Ryan, cuando le van a decir a la madre que murieron sus dos hijos, y que otro está desaparecido, entre eso y el cuadro de Andrew Wade, ¿cómo se llama? El de la chica que está tirada en el centeno mirando la casa, ahora no me sale el nombre del cuadro, y miles de cosas, no sé, de la referencia que hay entre las pinturas y el cine, por qué, es muy interesante de investigar. Y además ustedes están en una época, tienen la suerte de vivir en la época de Internet en donde pueden buscar las cosas de una forma mucho más rápida, es decir, a ver, porque miren Los Duelistas, ¿sí? Película lenta, qué sé yo, Los Duelistas de Ridley Scott. Y después miren las referencias de cuadros que están, sí, todas las referencias juntas de cuadros románticos del comienzo del siglo del 1800. ¿Cómo llega Blade Runner a ser Blade Runner? Hay documentales en internet, es lo más fácil del mundo encontrar el documental de Blade Runner. ¿Vieron Blade Runner? ¿Alguno vio Blade Runner? Sí, bueno. Una película está hecha en el 82, filmada en el 80, y que parece hecha ayer. Es mejor que varias de las películas de ciencia ficción que se hicieron en los últimos 5 años. Y escucharlo a Ridley Scott hablar de cómo desarrolló eso, de cómo llegó a eso, es muy interesante. Y no sé, hay un montón de referencias y cosas que pueden investigar. Martín, la verdad que te adelantaste, te iba a hacer el pedido, ¿no? ¿Qué le podíamos decir a los chicos? ¿Cuál era el mensaje? Y la verdad que esto de la creatividad, de la curiosidad, me parece que es sumamente importante. Yo para ir redondeando sé que estás con los tiempos justos y nada, agradecerte muchísimo todo el tiempo que te pudimos escuchar con el interés de la cantidad de chicos que hoy han participado acá de la charla. Así que no era la idea de interrumpir, sino teníamos un montón de preguntas que fueron quedando, pero la verdad que, bueno, también los tiempos se ajustan, sé que estás con muchas actividades, los chicos también continúan con sus clases, así que bueno, agradecerte muchísimo, muchísimo el tiempo que nos has brindado esta charla. Bueno, nada, gracias a ustedes. Guardamos las preguntas para la próxima.